Mira, mi nombre es José Alfredo Cerquera, soy estudiante de noveno semestre de Administración Pública Territorial en la sede central en Bogotá. En este video les voy a hablar de presupuesto público, de unas actividades que hacen referencia al presupuesto público, como es el plan financiero, que es un plan operativo de inversiones, a qué hace referencia el marco fiscal a mediano plazo, que es el programa anual mensualizado de caja, lo que nosotros conocemos comúnmente como el PAC. También igual les hablaré de qué es un certificado de disponibilidad presupuestal, el CDP, qué es el registro presupuestal, cómo se hacen las reservas presupuestales, qué son las vigencias futuras y la importancia que tiene cada uno de estos requisitos para la gestión presupuestal en el sector público. Bueno, el sistema presupuestal, en el desarrollo normativo presupuestal se ha tenido cambios importantes hasta finales de los años 80 y la normatividad se ocupó casi exclusivamente de temas relacionados con el presupuesto, el decreto extraordinario 294 de 1973. A partir de la Ley 38 de 1989, junto con las demás leyes que le han modificado o complementado, la normatividad ha ido más allá. No solo se ha regulado lo concerniente al presupuesto público, sino que se ha hecho enmarcándolo en un agregado más amplio del sistema presupuestal. Así lo señala la Corte Constitucional en la sentencia C-478 de 1992, donde la doctrina contemporánea sobre hacienda pública equipara el mecanismo del presupuesto al del mercado en el sentido de servir a ambos para distribuir los escasos recursos que aunque cuentan los municipios. El presupuesto lo hace en el ámbito más reducido de los recursos públicos, en tanto que el mercado obra como la herramienta genérica de asignación y distribución de la economía. Otro matiz los diferencia en el hecho de ser el presupuesto una distribución consciente de los recursos estatales, a diferencia del mercado que actúa de manera libre. Para el presupuesto se manejan políticas públicas que son las normas orgánicas de planeación, las normas orgánicas de presupuesto, el plan de ordenamiento territorial y los planes de gobierno marcados por cada entidad territorial. También hay un plan municipal de desarrollo que es el plan financiero plurianual que tiene sus estrategias, y también hay un plan plurianual de inversiones que tienen que ver con el factor humano, la infraestructura, el medio ambiente y la institucionalidad. El presupuesto anual está conformado por el POAI, que es el Plan Operativo Anual de Inversiones. La ejecución la hace a través del PAC, Programa de Mensualidad de Caja, con su rendición de cuentas respectiva. La tendencia de la hacienda pública moderna es la de marcar el proceso presupuestal dentro de un contexto de las grandes variables macroeconómicas, la política monetaria, la política crediticia, de comercio exterior, etc. El aporte del pensamiento keynesiano sirvió para ilustrar las interrelaciones que tiene la política fiscal, cuya expresión cuantitativa es el presupuesto, con el funcionamiento en conjunto de la economía. Es por eso sintomático que el nuevo Estatuto Orgánico del Presupuesto, la Ley 38 del 89, no se ocupa solamente de regular lo concerniente con el presupuesto anual de la Nación, sino que regula un conjunto más amplio que lo denomina sistema presupuestal en el artículo 3. Dice: este sistema obliga a la elaboración al mismo tiempo que el presupuesto anual de dos documentos que servirán como base del mismo. Un documento es el plan financiero, que tendrá un horizonte temporal de 2 años o más, y el otro es un plan operativo en inversiones que se elaborará el Departamento Nacional de Planeación con fundamento en los consejos regionales de planeación, consejos territoriales de planeación, que al igual que el plan financiero será aprobado por el COMPES. En otras palabras, el sistema presupuestal de la Ley 38 de 1989 vincula decisiones presupuestales de nivel nacional a la aprobación de los organismos supremos de planeación. De acuerdo con el estatuto compilado en el decreto 111 de 1996, el sistema presupuestal está constituido por el plan financiero, el POAI, el presupuesto anual de la Nación. La Ley 819 de 2003 incluyó el plan financiero como parte del marco fiscal de mediano plazo, junto con la fijación de metas de superávit fiscal y de sostenibilidad de la deuda. Este cambio normativo, junto con la creación del marco del gasto de mediano plazo, contribuyó a reforzar el sistema presupuestal como visión de un mediano y largo plazo, e introdujo otros elementos de disciplina y responsabilidad fiscal en un contexto de transparencia. El decreto 111 de 1996, en su artículo 6, sistema presupuestal, está constituido por un plan financiero, por un programa operativo anual de inversiones, por el presupuesto anual de la Nación, que está regulado en la Ley 38 de 99. La Ley 819 de 2003, en su artículo primero, hace referencia al marco fiscal de mediano plazo, donde dice que antes del 15 de junio de cada vigencia fiscal, el Gobierno Nacional presentará las comisiones económicas del Senado y de la Cámara de Representantes un marco fiscal de mediano plazo, el cual será estudiado y discutido con prioridad durante el primer debate de la Ley Anual de Presupuesto.
Este marco fiscal tendrá como mínimo el plan financiero contenido en el artículo 4 de la Ley 38 de 1989, modificado por el inciso quinto del artículo 55 de la Ley 179 del 94. Un programa macroeconómico plurianual con unas metas superar y primario a que hace referencia en el artículo segundo de la presente ley, así como el nivel de deuda pública y análisis de su sostenibilidad. El decreto 4730 de 2005 en su artículo segundo nos hace referencia a los objetivos y conformación del sistema presupuestal. El sistema presupuestal está constituido por el plan financiero, incluido el marco fiscal de mediano plazo, el presupuesto anual de la nación y el plan operativo anual de inversiones. Bueno, vamos a hablar qué es un plan financiero. El plan financiero es un instrumento de planificación y gestión financiera del sector público de mediano plazo que permite proyectar las previsiones de ingresos, gastos, excedentes, requerimientos y alternativas de financiamiento necesarios para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y la ejecución presupuestal en concordancia con la política monetaria y cambiaria que tiene como base las operaciones efectivas de aquellas entidades cuyo efecto sobre la situación fiscal cambiaria o monetaria del país haga aconsejable tenerlos en cuenta en el plan financiero. El CONFIS está conformado, o sea, lo que nos llaman política financiera pública, CONFIS territorial, está conformado por el alcalde o el gobernador. Está el responsable de planeación, el secretario de Hacienda, el responsable del banco de proyectos, el tesorero y el responsable de impuestos, de la tributación. Las funciones son aprobar y modificar el plan financiero del sector público, analizar y conceptuar sobre las implicaciones fiscales del POBAI, determinar las metas financieras del PAC y si lo aprueba o no lo aprueba, aprobar y modificar los recursos presupuestales de las empresas industriales, comerciales y la ESE, o sea, lo que llamamos las APP, porque son capital público privado. Aprueba las vigencias futuras para dar concepto favorable para la administración central. El ajuste fiscal a las entidades territoriales está normado o regulado por la Ley 358 de 1997, que es la que le pone el límite al endeudamiento de las entidades territoriales. Está la Ley 549 de 1999, que hace referencia al Fondo Territorial de Pensiones, FONPET. Está la Ley 550 de 1999 y la Ley 1116 de 2006, que es la reestructuración de los pasivos de las entidades territoriales. Está la Ley 617 de 2000, que es quien pone el límite a los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales. La Ley 819 de 2003, que es la que hace referencia al marco fiscal de mediano plazo. Metodológicamente la medición se basa en transacciones de cajas, ingresos y efectivamente recaudos o desembolsados y pagos realizados. Sobre esta base se mide el déficit y la necesidad de financiamiento del sector público no financiero. El plan financiero es elaborado anualmente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación como parte del marco fiscal de mediano plazo, dentro del cual corresponde al primer año proyectado. Se formula antes de la presentación del proyecto de ley del presupuesto al Congreso y se somete a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, previo concepto del Consejo Superior de la Política Fiscal, CONFIS. El decreto 111 de 1996, en su artículo 26, aplica las funciones del CONFIS, que es aprobar, modificar y evaluar el plan financiero del sector público previa presentación al CONFIS y ordenar las medidas para su estricto cumplimiento. El plan financiero corresponde al programa de ingresos y gastos de caja del sector público consolidado, entendido como sector público no financiero, excluyendo los costos fiscales netos asumidos por el Gobierno Nacional Central, las relaciones con la reestructuración del sistema financiero a finales de la década de los 90. De acuerdo al artículo 347 de la Constitución Política, el proyecto de ley de apropiaciones deberá contener la totalidad de los gastos que el Estado pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva. Si los ingresos legalmente autorizados no fueron suficientes para atender los gastos proyectados, el Gobierno propondrá por separado ante las mismas comisiones que estudien el proyecto de ley del presupuesto la creación de nuevas rentas o las modificaciones existentes para financiar el monto de gastos contemplados. El plan financiero del sector público consolidado tiene como base las proyecciones efectivas de caja del Gobierno Nacional, de las entidades descentralizadas dedicadas a actividades no financieras del orden nacional, de las entidades territoriales y sus descentralizadas y de las cuales las sectoriales que por su magnitud ameriten ser incluidas en este. La Ley 819 de 2013, en su artículo primero, habla que el marco fiscal de mediano plazo antes del 15 de junio de cada vigencia fiscal, el Gobierno Nacional presentará a las comisiones económicas del Senado
de la Cámara de Representantes un marco fiscal de mediano plazo, el cual será estudiado y discutido por prioridad durante el primer debate anual del presupuesto. Lo que hace referencia al POAI, Plan Operativo Anual de Inversiones, este plan contiene los proyectos de inversión clasificados por sectores, órganos y programas. Su monto depende de la meta de inversión fija del plan financiero y su contenido deberá guardar concordancia con el Plan Nacional de Inversiones, unos componentes del Plan Nacional de Desarrollo y con el marco fiscal de mediano plazo. Ningún proyecto de inversión que no esté en el POAI puede ser incluido en la ley anual de presupuestos, salvo decisión del Congreso al respecto. Lo prepara el Departamento Nacional de Planeación en concordancia con el Ministerio de Hacienda y las secciones presupuestales para apropiación del COMPES a más tarde el 15 de junio de cada mes. El artículo 350 de la Constitución Política nos hace referencia a que la ley de apropiaciones deberá tener un componente denominado gasto público social que agrupará las partidas de tal naturaleza según definición hecha por la ley orgánica respectiva, excepto en los casos de guerra exterior o razones de seguridad nacional. Del gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. En la distribución territorial del gasto público social se tendrá en cuenta el número de personas con necesidades básicas insatisfechas, la población y la eficiencia fiscal y administrativa según la reglamentación que hará la ley. El presupuesto de inversión no se podrá disminuir porcentualmente con relación al año anterior respecto al gasto total que corresponde a las apropiaciones. La ley orgánica de presupuesto está enmarcada en el decreto 111 de 1996 que acogió la ley 38 de 1989, la ley 179 de 1994, la ley 225 de 1995. También está la ley 617 de 2000, que es el límite de los gastos de funcionamiento, la ley 819 de 2003, que nos habla acerca de la responsabilidad fiscal de las entes territoriales, la ley 1473 de 2011, que es la regla fiscal, la ley 1508 de 2012, que son las alianzas público-privadas, la ley 1530 de 2012, que es el sistema general de regalías. Bueno, entre la composición del presupuesto está el presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos. Dentro del presupuesto de ingresos están los ingresos corrientes y los ingresos de capital. Dentro del presupuesto de gastos está gastos de funcionamiento, servicios de la deuda, servicios de inversión, gasto público y vigencias futuras. El presupuesto de ingresos está los ingresos corrientes, que son los impuestos, las tasas, las multas, las contribuciones, el sistema general de participaciones, las regalías y las transferencias. Dentro de los recursos de capital está el recurso del crédito, los rendimientos financieros, la venta de activos, los recursos del balance, los excedentes financieros y las utilidades que nos dejan las empresas, las APP. Dentro del presupuesto de gastos está en la sección 1 el Consejo con sus gastos de funcionamiento, la sección 2 la personería con sus gastos de funcionamiento, la sección 3 que son las Contralorías con sus gastos de funcionamiento, la sección 4 tenemos el funcionamiento, servicio de la deuda y la inversión, la sección 5 está el funcionamiento e inversión. Dentro de los gastos de funcionamiento están los servicios personales, gastos generales, servicios de la deuda como son amortización, intereses, honorarios y conversiones y comisiones. Dentro de la inversión está el eje, dentro de los programas de inversión está el eje, programa, subprograma y el proyecto que va a beneficiar a las comunidades. Los principios del sistema presupuestal son planificación regional y programación integral. Voy a hablarles del marco fiscal de mediano plazo. Cada año antes del 15 de junio, el Gobierno Nacional, por conjunto del Ministerio de Hacienda, debe presentar a las comisiones de asuntos económicos del Congreso de la República el marco fiscal de mediano plazo. Este documento proporciona el contexto macroeconómico y fiscal necesario para abordar el estudio del proyecto de ley del presupuesto. El texto enfatiza en los resultados y pronósticos de la política fiscal, hace un recuento general de los hechos más importantes en materia de comportamiento de la actividad económica y fiscal del país en el año anterior, presenta las estimaciones para el año que cursa y las 10 vigencias siguientes y muestra la consistencia de las cifras presupuestales con la meta superada de primario y el reglamento público y general. En resumen, el plan financiero de mediano plazo se incluye en el mensaje presupuestal acompañado además de un análisis de sostenibilidad de la deuda pública que de acuerdo con la ley 819 de 2003 debe presentar anualmente, con lo que también se da cumplimiento al artículo 16 de la ley 358 de 1997. Este marco fiscal tendrá como mínimo el plan financiero contenido en el artículo 4 de la ley 38 de 1989, un programa macroeconómico plurianual, las metas superadas de primario a lo que hace referencia el artículo 2 de la presente ley, un informe de resultados macroeconómicos y fiscales de la vigencia fiscal anterior, una evaluación de las principales actividades cuasi fiscales realizadas por el sector público.
una estimación de costos fiscal de las extensiones, deducciones o descuentos tributarios existentes, el costo fiscal de las leyes sancionadas en la vigencia fiscal anterior, una relación de los pasivos contingentes que pueden afectar la situación financiera de la nación. En todo presupuesto se deben incluir indicadores de gestión presupuestal y control de resultados y objetivos, planes, programas desagregados para mayor control del presupuesto. ¿Qué es el PAC, Programa Anual Mensualizado de Caja? El Programa Anual Mensualizado de Caja fija es el instrumento mediante el cual se define el monto mensual de fondos disponibles en la cuenta única nacional para efectuar el pago de los compromisos asumidos en el desarrollo de las apropiaciones presupuestales incorporadas en el presupuesto y financiadas con recursos de la nación. El PAC fija el monto máximo autorizado para efectuar los pagos. De acuerdo al decreto 111 de 1996, el programa anual mensualizado de Caja, en su artículo 63, es la ejecución de los gastos de presupuesto general de la Nación. Se hará a través del programa anual mensualizado de Caja, ese instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la cuenta única nacional. El programa anual de Caja estará clasificado en la forma que establezca el Gobierno y será elaborado por los diferentes órganos que conforman el presupuesto general de la Nación, con la asesoría de la Dirección General del Tesoro Nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, teniendo en cuenta las metas financieras establecidas con el CONFIS para iniciar la ejecución. Este programa debe haber sido radicado en la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Igualmente se podrán reducir las apropiaciones cuando se compruebe una inadecuada ejecución del PAC o cuando el comportamiento de ingresos o las condiciones macroeconómicas así lo exijan. Los establecimientos públicos podrán pagar con sus ingresos propios obligaciones financieras con recursos de la Nación mientras la Dirección General de Crédito Público y el Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público transfieren los dineros respectivos. Los desembolsos de los contratos celebrados por los órganos que conforman el presupuesto general de la Nación deben pactarse hasta la cuantía de los montos aprobados en el PAC. ¿Qué es el certificado de disponibilidad presupuestal, el CDP? Es un documento expedido por el jefe de presupuesto por quien haga sus veces, con el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre afectación para la asunción de compromisos con cargo al presupuesto de la respectiva vigencia fiscal. Este documento afecta preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona el compromiso y se garantiza la existencia de apropiación suficiente para tener el gasto que se va a efectuar. Igualmente, estos compromisos deberán contar con un registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. Este registro se deberá indicar claramente el valor, el plazo de las prestaciones a las que haya lugar esta operación en un requisito de perfeccionamiento de actos administrativos. En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes o en el exceso del saldo disponible o sin la autorización previa del CONFIS o por quien este delegue para comprometer vigencias futuras y la adquisición de compromisos con cargo a los recursos de crédito autorizados. Cualquier compromiso que se adquiera con violación de estos preceptos creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma sus obligaciones. ¿Qué es el registro presupuestal del compromiso? Se entiende por registro presupuestal del compromiso la imputación presupuestal mediante la cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta se utilizará para fin. Esta operación indica el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. El acto registrará perfección importante del compromiso. En el decreto 568 de 1996, en su artículo 20, el registro presupuestal es la operación mediante la cual se perfecciona el compromiso y se efectúa en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta no será desviada a ningún otro fin. En esta operación se debe indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Voy a hablarle de la constitución de las reservas y cuentas por pagar. De acuerdo con lo previsto en el esquema de ordenamiento territorial, en los decretos 568 de 1996, 4730 de 2005, el 1957 de 2007 y en las disposiciones generales de la Ley Anual de Presupuesto, las reservas presupuestales son los compromisos legalmente constituidos por los órganos que conforman el presupuesto general de la Nación. Tienen registro presupuestal, pero cuyo objeto no fue cumplido dentro del año fiscal que termina y por lo mismo se pagarán dentro de la vigencia siguiente con cargo al presupuesto de la vigencia anterior, es decir, con cargo al presupuesto que los originó. Para que puedan ser ejecutadas, las entidades deberán constituir las reservas y enviar antes del 20 de enero de la vigencia siguiente una relación de estas a la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. De acuerdo al decreto 111, en su artículo 89, las apropiaciones incluidas en el presupuesto general de la Nación no son autorizadas máximas de gasto del Congreso
quien las aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de diciembre de cada año, esas autorizaciones expirarán y en consecuencia no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse ni contraacreditarse. Al cierre de la vigencia fiscal, cada órgano constituirá las reservas presupuestales con los compromisos que al 30 de diciembre no hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales solo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen. Igualmente, cada órgano constituirá el 31 de diciembre del año cuentas por pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y la entrega de bienes y servicios. El Gobierno Nacional establecerá los requisitos y plazos que deben observar en el cumplimiento de la presente ley, que es el compromiso, la obligación y las reservas presupuestales. Las cuentas por pagar son aquellas obligaciones que quedan pendientes de pago para la reserva siguiente, la siguiente vigencia fiscal. Se presentan los casos en que el bien o servicio se ha recibido a satisfacción a 31 de diciembre o cuando en desarrollo de un contrato se han pactado anticipos y estos no fueron cancelados. Deben tenerse presente que las cuentas por pagar, las reservas de apropiación afectan el presupuesto de la vigencia en la que fueron constituidas. Además, las cuentas por pagar y las reservas constituidas que no ejecuten durante el año su vigencia fenecerán. Si durante el año la vigencia de la reserva o de la cuenta por pagar desaparece el compromiso o la obligación de las originó, el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto procederá a su cancelación y elaborará un acta que será enviada a la Dirección del Tesoro Nacional, donde se efectúan los ajustes respectivos. Las cuentas por pagar financiadas con recursos de la Nación se enviarán a la Dirección del Tesoro Nacional antes del 10 de enero de cada año. En el decreto 1957 de 2007, en su artículo primero, los compromisos presupuestales legalmente adquiridos se cumplen o ejecutan tratándose de contratos o convenios en la recepción de los bienes y servicios y en los demás eventos que el cumplimiento de los requisitos haga exigible su pago. ¿Qué son vigencias futuras? Las vigencias futuras son una autorización para asumir obligaciones que afecten presupuestos de vigencias posteriores cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso, vigencias futuras ordinarias, y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas, es decir, es una autorización mediante la cual se garantiza la existencia de aportaciones suficientes en los años siguientes para asumir obligaciones con cargo a ellas en las vigencias respectivas. En casos excepcionales, para las obras de infraestructura, energía, comunicaciones, aeronáutica, defensa y seguridad nacional y para garantías de las concesiones, el CONFIS podrá autorizar la asunción de compromisos que afecten vigencias futuras sin que éstas existan su apropiación o afectación presupuestal en el año en que se autorizan. Con base en la autorización de esta clase se certifica la inclusión en el Plan Operativo Anual de Inversiones de proyectos que comprometen más de una vigencia fiscal. Por lo general, las vigencias futuras se utilizan para la realización de proyectos de infraestructura o grandes proyectos que abarcan más de una vigencia. Esta autorización no requiere la ley, pero sí aprobación del CONFIS, organismo directo responsable de conferirlas. En la sección sobre el marco legal y procedimiento de las vigencias futuras se expondrá ese tema con mayor detalle. Las vigencias futuras de las entidades territoriales. Todas las vigencias futuras pasan por la Asamblea del Consejo, por el CONFIS, para asignar el presupuesto. Muchas gracias por su atención.